Ok. Empezamos, ya tenemos la grabación. Vamos a empezar el día de hoy la clase. El último día estuvimos platicando sobre la posesión. Habíamos hablado de la palabra posidere, que era una integración en donde pues se tenía el poder sobre una cosa, la intención de retenerla y luego la intención también de disponerla como si fuera un propietario, no siendo. Hablamos de que la posesión en el tiempo, en el periodo romano, no era un derecho, sino era una posesión, era un hecho, una circunstancia que no estaba debidamente regulada. Sin embargo, Paulo en su momento, pues le dio a la posesión una categorización de figura que tenía que ser regulada en el ámbito del derecho. Por eso es que Paulo indicaba que el loco y el pupilo no pueden tomar posesión sin la autoridad del tutor, pues no tienen intención de tener, aunque tengan una cosa en sus manos, como cuando se pone algo en la mano al que está durmiendo. Ese era un ejemplo que ponía Paulo para que fuera necesaria la regulación. Por eso la posesión era una figura de hecho, ¿sí? Y solo se podía adquirir en determinadas funciones cuando se daban ciertas características, como por ejemplo el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, la violación de un deber o el supuesto que podía ser para la protección de consecuencias jurídicas. Esto en grandes rasgos era la posesión. Vemos en la actualidad que la posesión en Guatemala es una de las formas de cómo se puede adquirir la propiedad. En Guatemala está perfectamente regulada en el Código Civil la posesión y cómo se puede tener la posesión como un elemento para la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo, que se llama usucapión. Y los romanos ya la habían regulado, ya la habían estructurado y nosotros de alguna forma también la pudimos incorporar a nuestro sistema. Esta figura de la posesión también tenía elementos, también tenía formas de cómo se podía adquirir la posesión y formas de cómo se podía extinguir la posesión. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver ahorita. Elementos de la posesión, la adquisición y la pérdida de la posesión. En la posesión hay dos elementos importantes. El primero, un elemento de carácter objetivo, ¿sí?, que se llama el corpus o el cuerpo. Corpus, corpus, o también identificado como el cuerpo, ¿sí? Y es precisamente ese control que se tenía con el cuerpo o con la estructura de la cosa. Y el segundo elemento es de carácter subjetivo y se denomina el animus possidendi, ¿sí? Animus Este animus possidendi era el ánimo de poseer algo, aquella intención que tenía un sujeto
a través de su voluntariedad de poseer una cosa, retenerla para sí, con exclusión de los demás. O sea, no era de nadie más, sino era mía porque yo la tenía. ¿Sí, Pavón? Alan Pavón levantó la mano. Lo siento, licenciado, fue un error. Ok, no hay problema, Alan. Entonces, estos dos elementos, el corpus y el ánimos, son importantes porque para adquirir la posesión era necesaria la reunión de ambos, el tener el corpus y el animus possedendi, el ánimo de poseer las cosas, la intención, la voluntariedad. Esto cuando se unía, pues obviamente se podía hablar de una capacidad jurídica para poder adquirir con la posesión. Pero aquí introduje otro elemento, la capacidad jurídica. ¿Qué tenía que ser un sujeto para poder ser capaz? Bueno, para poder ser capaz tenía que tener el libre ejercicio de sus derechos y asumir obligaciones. ¿Quién tenía eso? Naturalmente, bueno, el paters familia. ¿Quién lo tenía? Pues el primogénito mayor de 25 años, cuando pertenecía a la gens del paters familia, y luego, en los últimos periodos, ya compartían esa capacidad para ejercer derechos y obligaciones la esposa con el esposo, pero ya fue en los últimos periodos. ¿Ok? ¿Qué clases de posesión encontramos en el derecho romano? Bueno, está la posesión justa y la injusta. Está también la posesión de buena fe y de mala fe. Vamos a empezar a hablar un poquito de la posesión justa. ¿Qué es una posesión justa? Es aquella que se adquiere sin perjudicar a otras personas. ¿Sí? Esta es aquella que se adquiere sin limitaciones, sin vicios, sin perjuicios del sujeto que va a ejercer la posesión. Ahora, una posesión injusta, que es la otra cara de la moneda, es aquella que implica el adquirir una propiedad dañando a otro poseedor anterior. ¿Sí? También se le conoce como posesión viciosa, como posesión ilegítima, y es aquella que aparece voluntariamente en forma clandestina. ¿Sí? Yo le voy y le quito a una persona algo, era una especie de hurto, una sustracción de una cosa que la otra persona la estaba poseyendo legítimamente. Pero también se podía hablar de la posesión de buena y de mala fe, a que podría definir los romanos como una posesión de buena fe. Era cuando el poseedor creía tener el derecho y lo asumía como propio sin lesionar a otras personas. Y es de mala fe cuando sabe que no tiene ese derecho y sin embargo lo ejerce. ¿Sí? Esos fueron mecanismos por los cuales los romanos pudieron diferenciar la buena fe de la mala fe. Además, el poseedor de mala fe jamás podía convertirse en legítimo propietario porque debía de devolver todos los frutos obtenidos al poseedor legítimo, al que tenía derecho de los bienes que había sustraído indebidamente. Estas son clases de posesión. Sin embargo, también dentro del derecho romano, además de la justa, de la injusta, de la buena fe, de la mala fe, apareció otra posesión que se llamaba protección posesoria. ¿Y qué era esto de protección posesoria?
Bueno, era cuando el poseedor tenía que acudir a un interdicto, ¿sí? O a una interdicta, una protección, para demandar el reconocimiento de la posesión que ejercía. Existen dos grandes grupos dentro de la historia del derecho romano de las interdictas, ¿sí? Uno, el primero, se ejerce para proteger de la amenaza del despojo. O sea, yo tengo la posesión y corro el riesgo de que otra persona me despoje a mí de esa posesión que es legítima, de buena fe y es justa, ¿sí? Y son aquellos que sirven para retener esa posesión a través de una consolidación de un acto protectivo del magistrado o el judex, ¿sí? En cambio, habían otros que lo que se buscaba era la restitución o la restitutio. ¿Qué quiere decir restitución? Bueno, es cuando he perdido algo y viene un juez y me otorga el derecho y se lo quita a quien me lo detentó para restituirlo, regresarme el derecho. Eso quiere decir restituirme para que yo tenga el libre ejercicio de los derechos y obligaciones sobre esta cosa que me fue despojada, ¿sí? Uno era para proteger el despojo y el otro era para restituir cuando ya había sido despojado, ¿sí? Y entonces podemos utilizar el primero, que era la interdicta retinende posesiones. Y la segunda era la interdicta recuperande posesiones. Se las voy a poner aquí. Vamos a ir en su orden. La primera, que era la interdicta retinendae posesiones. Esta era la primera, la interdicta retinendae posesiones. Este grupo de interdictos se utilizaba para retener la posesión y porque se tenía miedo del despojo, ¿sí? Y aquí encontramos dos formas de cómo podíamos ejercer la interdicta retinendae posesiones, ¿sí? La primera era el uti possidetis. El primero, el uti possidetis. ¿Qué quiere decir esto de uti possidetis? Bueno, este interdicto servía para conservar o retener la posesión de los inmuebles, ¿sí? Se otorgaba al que estuviera poseyendo, o sea, el que tuviera la legítima posesión, a este se le seguía protegiendo en sus derechos para que no fuera violentado su posesión por otra persona, ¿sí? Sin embargo, sí podía discutirse en el tribunal si tenía ese derecho que estaba protegiéndose o si otra persona acreditaba mejor derecho, entonces el tribunal decidía si seguía protegiendo o desistía de la protección a cambio de que se entregara la posesión a la otra persona, ¿sí? Y el segundo interdicto de esta clase era el utrubi, interdicta utrubi. Este segundo interdicto era el que se usaba para conservar la posesión y se otorgaba para proteger
a la persona que poseía el objeto por un tiempo más o menos relativo de 1 año, ¿sí? Por lo tanto, se protegía de cualquier amenaza de despojo durante 1 año. Podía duplicarse este plazo por uno igual, ¿sí? Pero era de carácter prohibitorio. ¿Qué quiere decir esto de carácter prohibitorio? Prohibía a aquel detentador que tenía intención de despojar a la otra persona de realizar cualquier acto que llevara a esa consecuencia, a despojar de la posesión al otro. Eran estos dos interdictos, protegían esa detentación, ese peligro de perder la posesión por un despojo irregular, ilegal, malicioso. Podemos ponerle todos los calificativos que fueran necesarios para esta función. Mientras que el segundo, el interdicta, que lo que buscaba era la reinstalación, la reutilización o el regresar, el aceptar de regreso los bienes, este era el interdicta recuperande posesiones, ¿sí? Este interdicta lo que buscaba era la restitución de la posesión y existían tres clases de interdictos recuperadores o recuperadores o reivindicadores de esa posesión. El primero era el interdicta undebi. Este primer interdicto recuperador de la posesión, el undebi, era un interdicto que servía en los casos en que el poseedor había sido desposeído por la fuerza violentamente de un inmueble. Y aparecían dos formas distintas, pero lo que protegían era la defensa de por la posesión legítima, ¿sí? Y se utilizaban para defenderse de la desposesión que habían cumplido, que habían hecho en contra del legítimo poseedor con ayuda de hombres armados. O sea, se enviaba a hombres armados con aquella persona que le habían sido despojados los bienes para que estos ayudaran a el cumplimiento del interdicto restitutorio, ¿sí? Protegerlo, recuperarlo y darle nuevamente la posesión. El segundo era el interdicto precario. Este interdicto precario se le otorgaba al poseedor por parte del magistrado para pedir la restitución de una cosa mueble o inmueble que se había dado a título precario. ¿Qué quiere decir esto precario? Que se negaba a devolverlo, ¿sí? O sea, se había entregado algo con la obligación de regresarlo, pero la persona se negaba a entregarlo nuevamente. Por lo tanto, el tribunal, el magistrado, ordenaba esta restitución porque había sido entregado de buena fe y tenía que devolverse inmediatamente. Por eso era que era precario. Y el último, el interdicto clandestina possessione, ¿sí? Era el
el clandestina possessione. ¿Qué quería decir esto de clandestina possessione? Era aquella figura que lo que buscaba era que aquel que había ocultado maliciosamente un inmueble y que lo había desposeído, lo obligaban a devolverlo, ¿sí? Lo obligaban a recuperarlo de esa posesión que había sido obtenida en forma ilegítima, y entonces lo que se buscaba era la restitución directa. Randy, no entendí el precario. ¿Qué entendemos por precario? ¿Qué sería precario? ¿Sería poco? ¿Sería una conceptualización, por ejemplo, del diccionario de precario, porque tiene muchas connotaciones? Precario, vamos a ver, precario quiere decir situación poco estable, poco seguro o poco duradero, ¿sí? Obsoleto, que aquí Sheila puso, Eunice y Juan Carlos también pusieron ahí algunos conceptos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en esta situación? Era que una persona ejercía la posesión, pero se la entregaba a otra persona con la obligación de devolvérsela, ¿sí? Esto podía ser por muchas causas. El precarismo en varios países funciona en la actualidad y se da, por ejemplo, cuando las personas carecen de ciertos recursos para comprar vivienda y se enteran, por ejemplo, en Costa Rica sí funciona, y se enteran que hay una propiedad abandonada del Estado y la llegan a poseer, ¿sí? Y nadie se entera. Después de 5 años presentan su solicitud al Estado y le dicen, miren, esto, como yo no tengo capacidad económica, la estoy poseyendo, yo sé que es del Estado y me adhiero a la ley del precarismo. Y entonces el Estado, como no está utilizando el bien, se lo adjudica y ellos pagan una cantidad insignificante, pero ya logran obtener una propiedad. Así es como funciona el precarismo en Costa Rica. En Guatemala no hay ninguna figura del precarismo, por lo menos regulada. Sin embargo, esta figura del precario en Roma tiene una significación casi igual. Precario quiere decir pobre o aquellas personas que no tienen nada, se les entrega algo con la obligación de devolverlo. Pero al devolverlo, no lo quieren hacer. Entonces ahí entraba el magistrado y ordenaba la entrega del bien, ¿sí? Sería como algo prestado. No es prestado, es para su uso. Tal vez la figura del uso sería más propio, ¿sí? Algo para usarse, pero con la obligación de devolverlo, ¿sí? Pero no se quería devolver, entonces entraba ahí el magistrado y ordenaba la devolución. Por eso se llamaba precario. No sé si quedó claro, Randy. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, con esto terminamos la posesión con las distintas características, los elementos y todas las formas, porque pasamos a un tema más, o sea, no más importante, sino un tema importante también, igual que la posesión, que es la propiedad. La propiedad en la actualidad es un derecho real plenamente establecido, el Código Civil así lo determina, por medio del cual una persona puede adquirir un bien mueble o un bien inmueble, ¿sí? Cuando es un bien mueble con ciertas características, puede ser registrable en el registro de la propiedad, en donde hay un registro que se llama de garantías, bueno, también de garantías mobiliarias, pero también hay uno de bienes mobiliarios y otro registro de bienes inmobiliarios, además del registro de garantías que existe en el registro mercantil, ¿verdad? Ahora,
¿Cómo los romanos entendieron en la propiedad? Bueno, se basa en el dominus o el dominio que se tenía sobre algo, ¿sí? El término más antiguo de la propiedad no era precisamente el dominus, sino era el término más antiguo era la mancipium, ¿sí? Era la mancipium. Bueno, era la propiedad emancipada, o sea, cómo adquirir ciertos bienes a través de las compras, ¿sí? Luego, en segundo lugar, el dominium o el dominus, que son términos similares, se los voy a poner los dos. Domini. Cualquiera de las dos formas la pueden identificar ustedes perfectamente. Cualquiera de las dos lo utilizan indistintamente en algunos resabios históricos de los libros del derecho romano. Y por último, lo identificaron como el propietas. Estos fueron los tres nombres que históricamente se conoció a la propiedad. Primero el mancipium, luego el dominum o el dominus y por último el propietas. Ahora, todos establecían una generalidad con respecto al término propiedad, ¿sí? Y el derecho de propiedad era un derecho real por excelencia, que quiere decir algo, un derecho de una persona que recae sobre una cosa, ¿sí? Sobre una res, que podía ser un bien mueble, podría ser un bien inmueble, podía ser un intangible, podía ser un bien indiviso o un bien proindiviso, podía ser de cualquiera. Cuando vemos el concepto de propiedad, hay muchos autores de derecho romano que se atreven a ir a definir esta figura. Por ejemplo, el profesor Margadant, que hay un libro muy bueno de derecho romano, y él decía que la propiedad es un derecho de obtener, ¿sí?, de un objeto toda la satisfacción que éste pueda proporcionar. Repito el concepto. La propiedad es un derecho de obtener de un objeto toda la satisfacción que éste le pueda proporcionar. Por ejemplo, si un romano quería comprar una propiedad inmueble, este bien era satisfactor de las necesidades más ingerentes del romano. Por lo tanto, era un bien que proveía satisfacción personal. Si quería comprar el mejor caballo, ¿sí?, pues si una vez lo compraba, este se convertía en un satisfactor necesario de las necesidades del romano. Así fue como los romanos empezaron a vincular ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Cuál era el nombre del profesor? El profesor es Margadant. Hay un libro que se llama Guillermo Margadant. Es mexicano, tiene un libro muy bueno que escribió. Los mexicanos tienen muchos buenos escritores. Está don Guillermo Margadant, también está la doctora Moriñó, que también tiene otro libro muy bueno de derecho romano. Está también don Román Iglesias González, este es español,
pero también exactamente igual tienen libros muy buenos. ¿Podría repetir lo que significa la propiedad? Bueno, hemos estado hablando casi 5 minutos, pero tal vez el concepto del profesor Margadán le puedo repetir, porque irme para atrás a recapitular todo lo que he dicho es un poquito complejo. Bueno, el profesor dice que la propiedad es el derecho de obtener de un objeto toda la satisfacción que éste pueda proporcionar. Muchas gracias, Giselle. Aquí ya se lo pusieron, mire. Giselle Mayen ya lo puso. Ahí puso el concepto. Le agradezco mucho. Me demuestran que están poniéndose las pilas. Me imagino que van a sacar 30, no, 40, no 30 de 40, porque hay dos chancecitos ahí que hay que hacer. ¿Va? No, en las respuestas de los cuestionarios y el glosario. Entonces ahí ya ustedes se reparten y me imagino yo que van a sacar 40 de 40. Ok, muy bien. El derecho romano de alguna forma reglamentó todo el derecho de propiedad, ¿sí? Otorgándole facultades muy amplias al propietario, pero también se hizo esto en un interés de carácter social, eminentemente. Los romanos creían mucho en la sociedad, creían mucho en la familia y por lo tanto le dieron mucho protección a todos estos derechos que eran inherentes a la persona, que recaían sobre cosas y sobre bienes. Sin embargo, habían limitaciones también al derecho de propiedad, ¿sí? Por ejemplo, la prohibición de enterrar o quemar cadáveres dentro de la ciudad. Eso era una prohibición, una limitación que tenían al libre ejercicio de los bienes. También la obligación de los vecinos de permitir el paso por su terreno, por su fundo, de cualquier bien con el objeto de proteger las vías públicas, ¿sí? Además, los propietarios de los fundos, o sea, de las propiedades a las riberas de los ríos, a las riberas del mar, eran de uso público, ¿sí? Tanto del río como del mar para fines de navegación. O sea, ellos podían utilizarlos libremente, el Estado podría usarlos libremente. El propietario de un fundo en donde se encontrara una mina debía de permitir que otros, un tercero o el Estado, a través de los designados, pudieran excavar y verse beneficiados de la mina. Que las minas, todo lo que se recabara de esto era propiedad del fisco. Y eso lo encontramos hoy en nuestra Constitución, ¿no? Los pozos petroleros, las minas, todo lo que se encuentre en el suelo y subsuelo pertenece al Estado, ¿sí? O sea, los mantos freáticos, los pozos petroleros, las minas, los productos que se extraen de la tierra, por ejemplo, el níquel, que ahora está muy de moda en Puerto Barrios. Hay una empresa rusa de níquel que está dedicando a la exportación del níquel. Bueno, esto podía tomarse como elementos importantes. Habían muy pocos edificios, o sea, del Estado sí, del Estado romano, pero de personas particulares existía algún tipo de prohibición, porque los edificios, los bienes grandes, solo podían albergar cosas que pertenecieran al Estado, ¿sí? El panteón, por ejemplo, algún palacio, algún templo religioso, solo, única y exclusivamente podían ser otorgados por el Estado, ¿sí? ¿Qué clase de propiedades
reconocía el derecho romano? Bueno, pues reconoció muchas propiedades, algunas que son muy, muy importantes. Me voy a referir a dos nada más: a la propiedad quiritaria. Esta propiedad quiritaria, que es la primera, luego vamos a hablar de la segunda, obviamente, pero la propiedad quiritaria era la única forma reconocida por el derecho civil que exigía el cumplimiento de ciertos requisitos. Y ojo, pongan atención, porque estos 4 requisitos son indispensables para que se pudiera establecer la propiedad quiritaria. Se recuerdan de los quirites, ¿no? Las personas que tenían mucho dinero, mucha información de carácter económica, que pues apoyaron guerras, apoyaron al Estado, eran personas solventes económicamente. Pero para que existiera la propiedad quiritaria, debían de darse los 4 requisitos en forma indispensable. Si faltaba uno, no era una propiedad quiritaria. Tenían que estar los 4. 1, que el sujeto fuera ciudadano romano. Era el primer requisito de la propiedad quiritaria. 2, que la cosa estuviera en el comercio y fuera de lícita apropiación. ¿Sí? En Roma no se conocían tantas drogas como al día de hoy se reconocen miles de drogas. Yo no sé si había marihuana, no sé si había cocaína, no sé si había heroína. Sin embargo, sí había pues, bebidas alcohólicas, por ejemplo, vino, por ejemplo, la cerveza, que está demostrado científicamente que la cerveza no fue fabricada originalmente por los alemanes. Porque todos decían, no, es que Alemania fue el creador de la cerveza. No, la cerveza fue creada por los italianos, ¿sí? Y fue desarrollada en la época medieval por unos monjes capuchinos que fueron los primeros que empezaron a crear cerveza con la cebada. Pero todo esto viene de tiempos inmemorables, ¿sí? De Roma, por ejemplo, el vino se fue comercializando como una bebida, pues también en la época medieval. Sin embargo, los romanos sí, pues degustaban de un mosto, una bebida originada de las uvas, pero no era un vino como tal, sino era un mosto, era algo que había que, ¿cómo se llama?, que obtener de cierta funcionalidad en la obtención del último recurso, que fue el vino ya procesado, pero era un jugo más que un vino tal cual, era un jugo de uvas, ¿no? Que tenía cierto grado de fermentación, que luego en la etapa clásica y posclásica ya se toma un vino como nombre, pero no con el procedimiento que lo conocemos en la actualidad. Tercer elemento: si el objeto era un bien inmueble, debía de estar situado en suelo itálico, ¿sí? Itálico o romano. Y por último, el cuarto requisito: que su transmisión, su venta, su inmediación, debía de hacerse por los medios solemnes del derecho a través de un contrato debidamente establecido. ¿Cuáles eran las vías? Eran 2 vías, ¿sí? Podía ser por la mancipatio, se los voy a escribir, la mancipatio, que lo vamos a ver como una forma, y podía ser la compraveta in iure cessio. Estos eran los requisitos.
El último era que se tenía que hacer por las solemnidades de la transmisión a través de una mancipatio o una injure cessio. Ahorita vamos a ver cuáles son las formas de adquirir la propiedad por medio de la mancipatio o la injure cessio. ¿Sí? Sí, Rodolfo. Buenas noches, licenciado. Disculpe, Buenas noches. la tercera forma que indicaba, disculpe, ¿cuál era? Tercera El forma. tercer requisito. El requisito. Sí. Que si el objeto era inmueble, que estuviera ubicado en suelo itálico. Gracias, Lic. Ok. Mancipatio todavía no hemos hablado, solo estamos hablando de formas. Podría ser mancipatio o injure cessio. Y ahorita vamos a ver los modos de adquirir la propiedad y vamos a hablar de la mancipatio y la injure cessio. ¿Ok? ¿Vamos, Randy? Ok. La segunda clase de propiedad era la propiedad bonitaria. Esta propiedad denominada bonitaria era la que se configuraba cuando faltaba alguno de los requisitos anteriores, ¿sí? Exigidos por el Código Civil. Faltaba sujeto, que fuera ciudadano, faltaba que la cosa estuviera en el comercio, faltara que la propiedad estuviera en suelo itálico o que se adquiriera por alguna de las formalidades del derecho, que podía ser la mancipatio o la injure cessio. Si faltaba uno de los requisitos, ya no era propiedad quiritaria, sino era bonitaria, ¿sí? Si faltaba uno solo de los requisitos, solamente se reconocía el derecho honorario, pero con el transcurso del tiempo se denominó usucapión, o sea, la adquisición de una propiedad por el transcurso del tiempo ya no fue bonitaria, sino fue usucapión. Pero también vamos a hablar de la usucapión. Si se transmitía la cosa a un peregrino o se transmitía el inmueble ubicado en alguna provincia fuera, o bien se transmitía la cosa por alguno de los mecanismos legales, pero no por los establecidos, sino por la simple entrega, la tradición de algo, pues podía ser bonitaria, ¿sí? De hecho, muchos de los bienes que solo podían ser adquiridos por romanos, luego en la época posclásica y justinianea ya la podía adquirir cualquier peregrino, ¿sí? Y se podía adquirir también cualquier propiedad que estuviera en cualquier territorio ocupado de Roma, ¿sí? Y también se podía trasladar los bienes, o sea, transmitir los bienes, vender los bienes por la simple entrega y no por una formalización exclusiva. Todo esto fue cambiando y se utilizó la traditio, o sea, la tradición, la entrega de algo, con la transmisión de los bienes, ¿sí? Todo esto fue cambiando muy rápidamente y se utilizaron actios para discutir la propiedad o discutir la posesión. Ya vimos en las actio cuáles eran aquellas constitutivas, declarativas y las ejecutivas, y entonces se utilizaban muchas acciones para recuperar bienes, propiedad de las personas, ¿sí? Una de las más conocidas fue una acción que hoy la conocemos como la acción publiana, que es la restitución de bienes en el derecho mercantil, pero en Roma le denominaron la actio publiciana, ¿sí? Esta era una acción ficticia que lo que buscaba era que el juez condenara al actor por un propietario bonitario que no había cumplido con los requisitos de la ley quiritaria, pero que debería de devolver el bien o debería de otorgar el documento formalmente establecido en el derecho romano. Estas fueron muchas de las cosas que en el derecho de propiedad
se discutieron, se analizaron y se resolvieron por parte del derecho romano, ¿sí? Vemos aquí la propiedad y clases de propiedad. Y empezamos el tema para luego empezar a discutir los modos de cómo se podía adquirir la propiedad. Pero hay una figura que es importante que se llamó la copropiedad. ¿Qué es copropiedad? Cuando vemos hoy copropiedad, decimos, miren, hoy la copropiedad es cuando dos o más personas son propietarias de una misma cosa, ¿sí? Hay una casa, pues los padres fallecen y se los dejan a los 3 hijos. Y la propiedad está a nombre de los 3 hijos, ¿sí? Entonces ellos son copropietarios, son codueños. Comparten la génesis de la propiedad por el mismo bien. Una vez no lo partan, no lo dividan, todos son dueños de todo, ¿sí? Pero una vez lo dividan, imagínense que fuera un terreno, no una casa, sino fuera un terreno, que tuviera 100 de frente, o pongámoslo para hacer números pares, que tuviera 60 de frente por 40 de fondo. ¿Sí? Lo reparten, 20 cada uno, no, serían 2, 30, no, serían más o menos 20, 40, 60. 20 de frente por 40 de fondo cada uno, ¿sí? Y admite como división. Pero hay veces que una casa construida con 3 habitaciones no admite cómoda división, ¿no? No es que pasan una pared en una tercera parte, otra pared en la tercera parte, porque entonces todo se descompone, ¿no? Sin embargo, los romanos decían que la copropiedad existe cuando varias personas son titulares del derecho de propiedad sobre un mismo objeto, similar al concepto que les mencioné al día de hoy, en cuyo caso cada una de ellas será propietaria de una cuota ideal o una cuota o una parte alícuota, ¿sí? La propiedad podía surgir accidentalmente cuando se mezclaban granos, líquidos o algunos bienes que podían ser objeto de varias personas. Vamos a ver, Sergio dice, la copropiedad podría ser la concurrencia de derechos reales. Ambos tienen derechos de uso, disposición, etc. Sí, lo que pasa es que la copropiedad recae exclusivamente no sobre todos los derechos reales, porque en todos los derechos reales está usufructo, está servidumbre, está la prenda, la hipoteca. No, solo, única y exclusivamente, los derechos de propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos los derechos reales tienen uso o pueden disponerse, no todos tienen calidad de propietarios. Por ejemplo, el usufructo no es propietario. La servidumbre no se es propietario, ¿sí? Hay previo fundante, previo enclavado, hay, el usufructo es darle a una persona un bien para que se beneficie de los frutos, a cambio de una cuota en un plazo establecido. Por lo tanto, yo no estoy muy de acuerdo con que esa sea el concepto general, porque la propiedad solo recae sobre elementos propios de la propiedad, ¿ok? Bueno, y ahora sí entramos a ver todos los modos por los cuales se puede adquirir la propiedad, ¿sí? A esto se le llamó los modos adquisitivos de la propiedad en el derecho romano. Independientemente de las adquisiciones a título universal, el patrimonio de una persona, podía el derecho romano establecer muchos modos de adquirir la propiedad y fueron clasificados dentro del derecho romano como modos adquisitivos, ¿sí? Fueron clasificados en modos adquisitivos del derecho civil,
y modos adquisitivos del derecho natural. Vamos a empezar con los primeros, modos adquisitivos del derecho civil, ¿sí? ¿Cuáles eran estos modos adquisitivos del derecho civil? Son 1, 2, 3, 4, 5. El primero es la mancipatio. Esta primer forma adquisitiva, la mancipatio, era la que podíamos... mancipatio quiere decir mancipación, ¿sí? ¿Sí? Es un negocio solemne usado por los romanos para la transmisión de la res mancipi. ¿Qué es la res mancipi? La cosa de apropiación, ¿sí? Una cosa que podía ser apropiada, ¿sí? Que podía tener elementos propios de propiedad. Era necesaria que el que transmitiera la propiedad a un nuevo propietario debía de estar frente a 5 testigos y a un portabalanza. ¿Qué es una portabalanza? Es una famosa balanza que se utilizaba para medir, ¿sí? Para que fuera válida la mancipatio, tenían que estar 5 testigos frente a un portabalanza, ya que la mancipatio era un negocio entre personas, ¿sí? Y se efectuaba por medio del cobre y la balanza. El cobre, un metal pesado, y una balanza en donde se ponía el cobre para establecer esa balanza con peso y producto, ¿sí? Entonces, se hacía con eso para tener un elemento de carácter filosófico en donde el que compraba y vendía era justo los pagos y justo el valor por el cual se estaba vendiendo la propiedad. El adquirente tomaba por la mano la cosa que iba a mancipar, o sea, que iba a adquirir, o el objeto que representara eso, por si era un bien inmueble, pues tenía que tener alguna figurita que representaba esa propiedad y afirmaba que le pertenecía o lo adquiría por el derecho de los quírites, ¿sí? Derecho de los quírites, lo aceptaba, lo compraba y después tocaba la balanza con un pedazo de cobre que entregaba al transmitiente como un símbolo del pago del precio, ¿sí? Aquel que me vendió, yo le estoy pagando el valor. Ese era un simbolismo que se utilizaba en la mancipatio, ¿sí? La emancipación podía ser por distintas formas, por mecanismo de la simple adquisición de un bien, por la donación, por el regalo que un padre le hiciera a sus hijos, podía ser adquirido por muchos mecanismos. Esta emancipatio fue reconocida en la ley de las 12 tablas, pero perdió mucha importancia al desaparecer la distinción entre la res mancipio, la cosa que sea apropiación, con la res nec mancipi, con aquella cosa que no podía aplicarse o no podía apropiarse porque era objeto de una deuda, ¿sí? Entonces se empiezan a distorsionar todos estos elementos y empieza a no utilizarse la mancipatio. ¿Qué se empezó a utilizar entonces? Bueno, pues se utilizaron cualquiera de las otras formas que vamos a ver. La segunda forma era la injure cessio. Esta forma de adquirir la propiedad debía de llevarse frente a un tribunal, ¿sí?
de acuerdo a un precepto que contenía la ley de las 12 tablas, esto se daba ya en la fase de la demanda ante un tribunal, ¿sí? En donde el demandado que no se defendía perdía el proceso, ¿sí? Y entonces automáticamente cedía su propiedad, por eso se llamaba injure, en derecho cedido, o un derecho cedido. Eso es lo que quiere decir. Y esto generó en la jurisprudencia una nueva forma de adquirir la propiedad a través de un proceso ficticio en el cual el actor adquiriente comparecía frente al magistrado a reivindicar una cosa y el otro, que la perdía por no comparecer al juicio, la cedía y ahí se adquiría la propiedad. Esta injure cessio corrió casi la misma suerte de la mancipatio, que fue desusada dentro del derecho romano y fue muy importante en el periodo preclásico, pero desapareció casi totalmente en la época clásica y en la compilación justinianea ya no se utilizó la injure cessio. Esta era una forma que fue desapareciendo. La tercera era la usucapio. La usucapio, más conocida en términos actuales como la usucapión, que es una forma de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Esta se le llama prescripción adquisitiva y esta lo que pretende es que por el uso, por la posesión de determinado bien por el transcurso de un tiempo, pasa a integrarse a la propiedad de la persona que lo poseyó pacífica, justa y legalmente el bien. El jurista romano Modestino definió a la usucapión de la siguiente forma. Dice, es la adquisición de la propiedad por la posesión continuada durante el tiempo señalado en la ley. Repito el concepto. La usucapio es la adquisición de la propiedad por la posesión continuada durante el tiempo señalado en la ley, similar a lo que hoy conocemos como la usucapión en el derecho civil. ¿Sí? Y esta era una de las formas que se utilizaron, pero debían de reunir 5 requisitos obligatorios para que se diera, similar a lo que hoy se exige para la usucapión. El primer requisito era una res habilis. Era la res habilis. Era un requisito que tenía que ver con que la propiedad que fuera a usucapirse, o sea, fuera a adquirirse, debería de estar dentro del ámbito del comercio, del lícito comercio, ¿sí? Aquellas cosas que estarán fuera del comercio no podían adquirirse por medio de la usucapión. 2. Segundo requisito. El títulos, que es similar, por ejemplo, el elemento 1, o en la actualidad, el bien, lo que se va a adquirir, tiene que estar en el lícito comercio, igual a los romanos. 2, el título. Hoy se denomina el famoso título colorado o título irregular a cualquier recibo por medio del cual se ha comprado la posesión. En Roma, el titulus es el título por el cual se reconoce la posesión, exactamente igual que el día de hoy. En otras cosas, es la justa causa de adquisición.
¿Cómo lo compró? Ah, es que me lo vendió tal. ¿Cómo? De palabra. Ah, entonces traiga al testigo. ¿Sí? O que le firme un recibo. O que le extienda algún documento por el cual él se la vende. Era un título, ¿sí? Esa justificación por qué se había adquirido. Muchas de las causas podían ser por herencia, por donación, por dote, por legado, por un sinfín de formas que podían ser. El tercero, debía de establecerse un fides. ¿Qué era un fides? Bueno, existe buena fe cuando el poseedor cree tener derecho de la posesión, o sea, una fidelidad. Hoy, la posesión debe de ser permanente, de buena fe y de carácter lícito. Si no llegar al bien y agarrarlo y sacar a la gente y después poseer, no, no. Tiene que ser con estas características. Uno era el fides, la buena fe. 4. Debe de darse la posesio. La posesio debería de ser continuada en el tiempo porque una interrupción podía hacer que empezara nuevamente el plazo para que se cumplan todos los requisitos, ¿sí? Por ejemplo, era continuada, bueno, empezó en el 1 de enero del año 2000 hasta el hoy 20, ¿no? 20 de septiembre del año 2021. Ha sido una relación continuada, ¿sí? Una posesión continuada. Pero si yo me demuestran que no poseí el bien del 2015 al 2020, esa interrupción hacía que nuevamente el plazo empezara a correr a partir del 2020. ¿Sí? Y el último, el quinto, era el tempus, que era el tiempo necesario para iniciar la usucapión. Según la ley de las 12 tablas, el tiempo o el plazo necesario que debía de ser obligatorio para bienes muebles era de 1 año. ¿Sí? La ley de las 12 tablas lo dice. Pero para los bienes inmuebles debería de ser 2 años. ¿Sí? Si había una interrupción, pues debía de empezarse a contar el plazo de los 2 años, si fuera un bien inmueble. Si fuera un bien mueble, debería empezar a contarse nuevamente el año. ¿Sí? Estos eran la usucapio, tenían que darse estos requisitos obligatorios y con eso llevamos 3 figuras, la mancipatio, la injure cessio y la usucapio. Ya faltan solo 2. La cuarta era la adjudicatio, que ya la vimos en alguna oportunidad. La adjudicatio, que era la adjudicación en aquellos juicios en donde se dividían propiedades, el juez tenía la facultad de adjudicar o de atribuir a alguno de los litigantes parte o la totalidad de los bienes a través de la figura de la adjudicación. ¿Sí? Habían acciones que obligaban a dividir una cosa en comunidad, ¿sí? Cuando fuera perfectamente dividible. Pero también habían otros momentos en donde se prohibía la división, o sea, eran propiedades indivisibles, pro indiviso. Okay. Estará claro esta adjudicación que se da más en las acciones ejecutivas de los procesos que vimos en su oportunidad. Y por último, la última forma de cómo se podía adquirir la propiedad en el derecho civil era, esta ya la saben ustedes, la lex o la ley. Bajo esta denominación, el derecho civil incluyó en el texto de la ley todos los casos en los cuales podía adquirirse la propiedad.
y lejos o distintamente de estos, ya no se podían adquirir los bienes, la propiedad, ¿sí? En estos son 3 los casos por los cuales se podía adquirir la propiedad. Uno era el legado vindicatorio. ¿Qué significaba? Pues era por medio del cual un legatario, o sea, una persona que legaba o donaba o cedía a otra persona, le cedía a otra persona como heredero un bien, y aceptaba. Perdón, Gadiela, tu micrófono. Gracias. Y aceptaba esa herencia, precisamente era una de las formas por las cuales la ley otorgaba este modo de adquirir la propiedad, ¿sí? Pero también habían mecanismos por los cuales se podía aceptar o obtener los bienes. Por ejemplo, las leyes caducarias de Augusto, legado vindicatorio. Este era el primero. El segundo eran las leyes caduciarias de Augusto, que excluían ciertas formas o liberalidades para legarle a hijos o a herederos, a nietos, o a la esposa, y limitaban estas formas de herencia a las establecidas normalmente, ¿sí? Y por último, el que encontraba un tesoro en un terreno ajeno debía de entregar la mitad al Estado, ¿sí? Perdón, la mitad al dueño del terreno, quien se convertía en propietario de la parte por disposición legal, ¿sí? O sea, si yo iba y excavaba en un terreno ajeno, pues automáticamente tenía que darle la mitad del tesoro o de los bienes obtenidos, porque él, por el simple hecho de ser propietario de la tierra, adquiría la mitad de los bienes. En algunas oportunidades, el Estado romano se quedaba con una cuarta parte de los bienes obtenidos en tesoro. En otros, dependiendo del funcionario o de la persona que fuera dueña del terreno, podía pactar el no quedarse con bienes, pero que el propietario aportara una cierta cantidad de dinero al Estado romano. Era como comprarlo, ¿no? Pero bueno, estas serían las 3 formas. Y por último, están los modos adquisitivos del derecho natural, ¿sí? Estos modos adquisitivos del derecho. Sí, Marlene. Disculpe, licenciado, este último, o sea, el tercero de estos casos, ¿tiene nombre? No, solo el derecho romano, solo lo que hace es definirlo, pero podría ser tesoro encontrado en bien ajeno, podría ser, ¿sí? Porque los otros sí tienen nombre, que sería el legado vindicatorio, las leyes caduciarias y el tesoro encontrado. Podría ser la forma en cómo podrían definirlos, ¿ok? Muy bien, gracias. Estos modos adquisitivos del derecho natural, el derecho romano tomó esta figura del derecho natural, tomando en cuenta que era lo que normalmente se hacía en la compra de bienes, ¿sí? Y las dividió en varias, ¿sí? Hay varias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas. Se las voy a poner, no las voy a explicar todos porque ya son las ideas, solo las voy a poner ahí. La primera era la traditio, la segunda
era la ocupación. La tercera era la accesión. Todas estas las encontramos por lo menos estas las encontramos en el derecho civil, en el actual. La 4 era la especificación. La 5ª era la confusión y conmixtión. La 6 era la prescripción. Los romanos le llamaron la praescriptio longi temporis, que es lo que hoy conocemos como la prescripción negativa o liberatoria, ¿sí? La 7 era la adquisición de frutos, ¿sí? Estos eran basados en el derecho natural. Estas las vamos a ver el próximo miércoles, solo se los dejo ahí, por si lo quieren empezar a leer, lo quieren empezar a investigar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda? ¿O ya se durmieron? Esta sería la otra connotación. Randy. Lick, disculpe que lo moleste, pero volví a tener problema con lo de la emancipatio, que de nuevo se me fue el internet cuando usted estaba hablando de eso. Bueno, podría ver el video completo en el canal de YouTube. Podría verlo, ¿sí? Si no, pues le voy a explicar más o menos la emancipatio en 2 o 3 palabras, que era la forma por la cual un transmitiente y un adquiriente, que serían las 2 personas, a la hora de celebrar el contrato tenían que estar frente a 5 testigos y a un portabalanza de cobre, ¿sí? Y entonces se entregaba, se tocaba, o la figura que representara el bien, se ponía frente al cobre y al portabalanza y se entregaba a la otra persona, ¿sí? Como simbolismo del pago realizado. Esa es toda la emancipatio, ¿sí? Esa es toda la emancipatio. Es un mecanismo formal, solemne, de cómo se transmitía la propiedad. Gracias, Lick. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles y vamos a terminar este tema y vamos a empezar otros temas más importantes, no más importantes, sino ya todos los derechos reales, toda la división de los derechos reales, los derechos de goce, los derechos de garantía, los derechos reales de todo. ¿Ok? Rolando, en la página 67 y 172 del libro, ¿de qué libro me están hablando, Héctor? Héctor Rolando Boror. Ah, bueno, el libro, sí. Lo que pasa es que no, yo no lo estoy utilizando para lo mío, yo estoy utilizando ¿sí? Que es otro libro de un autor, 2 autores mexicanos. Me parece que está muy bien explicado todo, absolutamente todo. Pero bueno, si está ahí, no hay ningún problema, está bien. Es un libro que tiene mucho contenido, mucha forma, mucho sustento. ¿Ok? Bueno. El libro que estoy utilizando para esta clase, Elder, ¿sí? Es el de la doctora Moriño y Duarte. ¿Sí?
Sí, él es Derecho Romano, de la doctora Marta Morinio y Duarte. Ese es el libro. Es de una profesora de la UNAM, ya es mayor, bastante mayor, pero tiene muchos años de dar el curso y mucha experiencia. De hecho, la UNAM es a nivel latinoamericano, pues si no la segunda, la tercera en mejor estructura del derecho romano, por debajo de la Universidad de Cuba, que es la que tiene el mejor departamento a nivel mundial, creo yo, de derecho romano, por encima de muchas universidades europeas. Pero bueno. Ok, entonces estamos...